Perdón, chicos, no me podía conectar. Ok. Muy bien, chicos. Creo que ya se nos unió. Entonces, vamos a empezar la siguiente clase y la última clase ya para que ya nos vayamos a descansar todos. Al fin, hoy terminamos temprano. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema de salud pública, que es salud mental y salud pública. Traté de enviarles un documento un poquito pues, más resumido. Digo, es un documento largo, pero solamente eran algunas páginas que ustedes tenían que leer, bastante resumidas sobre la salud mental y la salud pública. Si nosotros hablamos de salud mental, es meternos con los trastornos de salud mental que son psiquiátricos prácticamente y hablarlos. En este caso, a mí no me compete hablar de cada uno de los trastornos psiquiátricos o trastornos de salud mental y describirlos. Aquí lo que nos importa es qué relación tiene la salud mental con la salud pública, ¿sale? Entonces, no nos vamos a meter en describirlos y verlos, eso ya lo van a ver cuando lleven, no sé si lleven materia de psiquiatría o psicología, donde llevan todos esos tipos de patologías o enfermedades de salud mental. Entonces, dentro de la salud mental, pues aquí como tal, pues tenemos que es una prioridad dentro de los sistemas de salud. Eh, en este caso, pues vamos a hablar propiamente de México. En esto, pues es una enorme carga que representa en el peso de las enfermedades y una condición primordial de la calidad de vida. Una salud mental no solamente son los trastornos psiquiátricos, y de hecho todo el mundo tenemos por lo menos un trastorno, aunque sea una crisis de ansiedad o una depresión en algún momento, tenemos un trastorno, ¿sale? Y todos esos van derivados a lo que es el libro del DSM-5. Entonces nadie se salva de tener algún trastorno importante. Aquí, bueno, dentro de la epidemiología, pues contribuyen a la carga global de las enfermedades alrededor de un 12%, es decir, del 100% de la población, por lo menos un 12% tiene alguna afectación. Y de todo ese 12%, por lo menos un 28% tienen de los años vividos con una discapacidad. Al tener un trastorno de salud mental, un trastorno psiquiátrico, no todos, pero la mayor parte son o tienden a una discapacidad. Hasta una depresión nos puede llegar a una discapacidad en determinado momento. Va a depender cómo nosotros la manejemos, ¿sale? Una de las tres principales causas de mortalidad entre las personas entre 15 y 35 años tienen una alteración dentro de la salud mental y esto es también considerado dentro del suicidio, ¿sale? ¿Por qué creen ustedes que el suicidio entra dentro de la salud mental? ¿Alguien podría decirme o explicarme por qué creen que el suicidio? Yo, Viviana. bueno, como dice usted que como todos, algunos, ¿verdad? Tienen un trastorno ya sea de depresión o ansiedad, incluso pues creo que la depresión a veces puede llegar a ser ya mucha que la persona pues toma esa decisión, ¿no? Del suicidio.
Así es. Entonces, es parte de la salud mental y en muchas ocasiones lo podemos llegar a ver en los pacientes. El artículo o el documento que yo les envié me gustó mucho porque hay una parte en donde yo ya se las había explicado varias veces y por qué está todo relacionado dentro del cuerpo humano, que ahorita lo vamos a ver de hecho. Entonces, dentro de la salud pública, ¿qué es lo que debemos de hacer para la salud mental? Lo que ya veníamos viendo de salud pública, promoción, promoción, promoción. ¿Para qué? Para prevención, prevención, prevención. En este caso, prevención de una salud mental como tal. Entonces, tenemos que promover la salud mental en todas las etapas de la vida como tal de los pacientes, particularmente desde una edad temprana. Ahora ya vemos que trastornos de ansiedad, depresión, psicosis, esquizofrenias, todo tipo de otro tipo de enfermedades, trastornos de la personalidad, de la emoción, emocionales, todo eso desde la edad temprana se empieza a ver. ¿Por qué? Bueno, a veces puede ser por genética o hereditario, que papá, mamá, tíos, hermanos, abuelos hayan tenido algún trastorno y que se haya heredado. Pero esa es la pequeña porción de la población que se puede heredar. Comúnmente pueden llegar a ser adquiridos o por algún factor de riesgo importante que se tenga en ese momento en su entorno, ¡pum!, lo desencadenó y es cuando tenemos la explosión precisamente de esos trastornos. Entonces estamos viendo desde la edad temprana que hay trastornos psiquiátricos importantes en nuestra población que debemos de darle mayor prioridad. Y la salud pública, como les decía desde el principio, no es la curación. La salud pública es la prevención y la promoción de la salud para que no haya precisas esas enfermedades y que nosotros las tengamos que tratar. Entonces, por eso la prevención de salud mental, pues es desde la edad temprana y es un desafío para la población en su conjunto. Y si ustedes ven, hay muy pocas campañas precisamente de salud mental. Vemos que la campaña de vacunación, que la del peso y talla, que la de próstata, que la del cáncer de mama, que la del cáncer de próstata, el VIH, enfermedades de transmisión sexual, embarazos, etc. Pero no hay alguna campaña que nos diga y la salud mental dónde queda, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros la conozcamos y que nosotros demos ese auge, esa primera pasito para nuestros pacientes. ¿Qué debemos de hacer aquí? Pues promover la prevención para realizar intervenciones enfocadas en retardar la aparición temprana de síntomas graves de trastornos mentales y para implementar la promoción de salud mental. Hay bastantes tipos de test o cuestionarios que nos pueden dar la pauta de saber si mi paciente tiene algún trastorno de salud mental. Vamos a enfocarnos en los más frecuentes, en la ansiedad y la depresión. Perdón, los cuestionarios, por ejemplo, de Hamilton que hay para la depresión y para la ansiedad, que nosotros podemos realizarle a la población en general y ver qué pacientes pueden llegar a tener algún trastorno de ansiedad o depresión y que podamos detectar inmediatamente y que podamos nosotros prevenir la gravedad de esa sintomatología que puede llevar, como dijimos, hasta el suicidio como tal. Y bueno, aquí fortalecer la atención primaria bajo el supuesto de que se debe garantizar el abordaje integrador de los problemas psiquiátricos desde una perspectiva poblacional. Entonces es importante desde la atención primaria prevenir y enfocarnos en esta parte. Mode, ¿cuál es la atención primaria? ¿Dónde se encuentra la atención primaria? Eh, em, en la familia, primero es donde tenemos la atención. Ok, muy bien. Gracias, Mode. ¿Alguien sabe dónde se enfoca la atención primaria? ¿O qué es la atención primaria? Podría ser en nuestro desarrollo, ¿no? Como niño. Ok, el desarrollo como niño. Bueno, gracias. Eh, no. La atención primaria se refiere a los niveles de atención de salud que tenemos. Digo, vamos a hablar de aquí de México. En México, nosotros tenemos una atención primaria, una atención secundaria y una atención terciaria. La atención primaria se lleva a cabo en los centros de salud o en las unidades de medicina familiar. Una atención secundaria es un hospital que tiene por lo menos 5 especialidades y una atención terciaria es cuando un hospital tiene más de 5 especialidades y para los pacientes.
La atención primaria como tal se enfoca precisamente al primer nivel de atención de salud, que es decir, cuando nosotros tenemos contacto con nuestro paciente, es decir, en una unidad de medicina familiar o en un centro de salud propiamente dicho, es donde nosotros tenemos que hacer esa atención. Los otros dos niveles, los niveles secundarios y terciarios, que son hospitales, son curativos, no son preventivos, mientras que el primer nivel de atención es preventivo y es de promoción. Digo, los otros solamente es curativos, ya apareció la enfermedad y lo van a curar ellos. Nosotros nos vamos a dedicar a promover. Entonces, para eso sirve. Un centro de salud en sí no tendría que servir que para dar consultas de que está enfermo de diabetes y de hipertensión y que de nada. Un centro de salud debería ser para la prevención y la promoción de salud de nuestro paciente. ¿Sale? Muy bien. Y este es el esquema que a mí me gusta y que engloba demasiadas cosas que venía dentro del artículo que yo les dije. Nosotros estamos compuestos de tres esferas que se comunican al mismo tiempo. Lo que es lo biológico, que es la salud física, lo psicológico, que es la salud mental, y lo social, que es la salud social. Y hay otros artículos que mencionan que hasta lo espiritual, que es una cuarta esfera. No la engloban o no la englobamos en el área de la salud al 100% porque no todos los pacientes tienen esa área espiritual. ¿A qué me refiero espiritual? A una creencia. Háblese de alguna religión o solamente la creencia propia. ¿Sale? Entonces, no todos lo tienen, algunos son ateos y no creen en nada, ni aunque sea en la luz de algo, no lo creen. Entonces, por eso no lo engloban muchas veces las ciencias de la salud. Y de hecho, digo, el documento y otros documentos no los están englobando. En sí, nos engloban tres: biológico, psicológico y social, que son las tres esferas de un ser humano. Yo les mencionaba en clases pasadas, si alguna de estas esferas está disfuncionando, las otras también van a estar como que ahí, en una balanza que no va a estar equilibrada y vamos a tener alteraciones. Si yo tengo algo social, algo psicológico y algo biológico, pues van a disfuncionar esas. Entonces, esos componentes son esenciales de la vida y están, como dice la diapositiva, estrechamente relacionados, son interdependientes y estrechamente relacionados entre uno y otro. ¿Sabe? Entonces, todo humano está hecho de esas tres esferas. Si no está hecho de estas tres esferas, pues entonces no es un ser humano y quién sabe de dónde venga. ¿Sale? ¿A qué nos referimos con la salud mental? Nos estamos enfocando al área psicológica, ¿sale? De estas tres esferas que se contienen. Muy bien. Entonces, la salud mental no se conoce, no se concede a la salud mental y sus trastornos de la misma importancia que la salud física. Es lo que les decía, que las vacunas, que la obesidad, que la diabetes, que el embarazo, que prevenir el embarazo, los trastornos del embarazo, a eso le damos mucho auge y a eso se dedica casi la salud pública, pero dejamos muy de fuera la salud mental, que es esencial e importante. ¿A una embarazada le da un trastorno de ansiedad y depresión? Sí. ¿A un diabético? Sí. ¿A un insuficiente renal? Sí. Pero no le hacemos caso a la salud mental. Objeto de indiferencia y abandono por parte de las autoridades de salud, muchísimo. Un objeto de indiferencia, bueno, se lo había mencionado, lo repetí dos veces, víctima y en objetos de estigmación y discriminación, sí. ¿Quién no, muchas veces, quién no discrimina a alguien que digamos, está loquito, que realmente no están loquitos, realmente tienen un trastorno psiquiátrico importante, pero son, está loquito, está hablando solo, ve voces, oye voces, ve figuritas, está loco, que es lo que antes se decía, ¿verdad? El presupuesto de la salud mental, pues de la mayoría de los países es inferior a 1% de todos los gastos de salud. Se enfocan a cubrir otras partes y no la salud mental. Y el sufrimiento persistente de problemas, pues van a seguir en aumento. ¿Alguien sabe cuántas veces como persona debería de acudir por lo menos a un chequeo médico en general al año? ¿Alguien sabe o alguien tiene idea? ¿Cuántas veces debemos acudir al médico a un chequeo general? Yo sé que el chequeo general es cada 6 meses, no sé si está en lo correcto. ¿Fue Vianey la que me habló? Sí, Muy bien, Vianey. Efectivamente, 2 veces al año, así como la desparasitación, por lo menos 2 veces al año un chequeo general estaría muy bien. Muy bien, Vianey. Usted misma, ¿cuántas veces deberíamos de ir al psicólogo al año? Mínimo. pues
probablemente sería igual una o dos. Por lo menos una. ¿Sale, Dianey? Eso es lo normal y lo real que tendríamos que tener. Cosa que yo creo que si les pregunto a ustedes, y ahorita lo voy a hacer, vamos a ver cuántos, por lo menos al año, van a checarse con un psicólogo. A ver, Ana Cecilia, ¿cuántas veces ha ido en toda su vida, por lo menos, al psicólogo? O por lo menos en el año pasado o hace 2 años. No, profe, no he ido. No ha ido, muy bien. Y a No, no he ido checar, al chequeo. y a un chequeo general, por lo menos, aunque esté sana. Cuando está sana, un chequeo general, no porque tenga gripa o alguna otra cosa. A un chequeo general, al médico. Ah, una vez al año, profe. Ok, eso sí lo hace. Bueno, Viviana, ¿cuántas veces ha ido al psicólogo en un año? Ninguna, Y a un chequeo general con un médico que esté una sano. vez. Ok, una vez al año. Vianey, usted, cuénteme, ¿cuántas veces ha ido al psicólogo, por lo menos en un año? Al psicólogo desde que tengo memoria no he asistido y de Ok. chequeos generales pues es por parte de un programa y me toca una vez al año. Ok, usted porque está en un programa, yo creo que las obligan. Efectivamente, muy bien. Ney Montiel, sí, creo que usted no me estaba escribiendo para que me conteste por el chat. ¿Cuántas veces ha ido al chequeo general y al psicólogo? Dice Gerardo por acá, ¿no? Pues estamos bien mal de la cabeza. Pues sí, efectivamente, Gerardo. Gerardo, ¿usted cuántas veces ha ido por lo menos al psicólogo y al año y al chequeo general? Al psicólogo, pues ni una vez, y eso que nos obligan luego a ir en las ambulancias al psicólogo y no me he presentado. Ok, y chequeo general. Revisión médica cada 6 meses. Oh, ¿Mande? ok, por lo menos una vez al año va el chequeo general. No, al también ya y otras cosas. Ok, Gerardo, gracias. Muy bien. Bueno, pues creo que nadie vamos al psicólogo efectivamente y aunque Profe, ¿tiene apagados o no? gracias, qué bueno que me dicen. Ney nos dice al psicólogo, no, profe, el chequeo general solo cuando me enfermo. Ese no es un chequeo general, Ney. Un chequeo general es que yo vaya sano, normal, sin ninguna enfermedad, y vaya nada más a que me chequen, ¿sale? Y que me manden estudios de laboratorio para ver cómo estoy. Eso es un chequeo general. Si me enfermo no es un chequeo general, es porque voy por una enfermedad, ¿sale? Y es porque me solicitan estudios. Muy bien, gracias, Ney. Muy bien. Entonces, vean, hasta nosotros mismos por ejemplo, Gerardo, que se dedica a las ambulancias y que es ya parte del área de enfermería, o yo, que soy médico, hacemos a un lado el área de psicología y es bastante importante. A veces decimos, no estoy loco, no me sirve para nada, ¿para qué voy? Pero sí es importante. Pero sí es necesario, profe. Y efectivamente, Mode, es muy necesario que nosotros, Yo sí, usted yo sí, sí he recibido atención, sí he recibido atención psicológica, pero porque tengo una niña especial y tiene una enfermedad degenerativa. ok, Entonces, eso, bueno, yo incluí a mi niña al Teletón y ahí pues sí nos mandan al área psicológica, pero la verdad es que no terminé tampoco porque con esto de la pandemia nos redujeron citas y todo eso y hasta ahorita ya no nos han vuelto a agendar citas. citas. Bueno, yo creo que si usted no tuviera a su niña como nos dice, yo creo que tampoco iría al psicólogo, ¿verdad? Yo creo. ¿Verdad? Vamos a darlo por hecho. Exactamente. Efectivamente. Usted tiene ahí un factor de riesgo, es su pequeña que pues tiene que ir a una cita de psicología porque pues es importante cuando, y más, por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de Mode, tiene un factor de riesgo, tiene una paciente que, bueno, una familiar que está enferma y que a veces una enfermedad que nosotros estemos cuidando, que seamos los cuidadores primarios de nuestro paciente, de nuestro familiar, deberíamos ir al psicólogo y muchos cuidadores primarios no van. Digo, usted porque está en una institución, pero si no lo tuviéramos en una institución y lo tuviéramos así, o que aunque nos lo recomendarían,
no vamos y no vamos. Y muchas personas, a pesar, bueno, se los digo yo por mi propia experiencia como médico, les vuelvo a repetir, yo soy especialista en medicina familiar, yo me dedico al primer nivel de atención y yo veo toda esta parte de salud pública un poco más a fondo y sobre todo esos tres esferas importantes las vemos. O sea, yo no, yo como médico general veía, estaba enfermo de diabetes, es porque está enfermo de diabetes y punto. Pero ya como mi especialidad me lo permite un poco más, veo, es que la diabetes se le desencadenó por esto y no se la está controlando no porque no le dé el mejor medicamento del mundo, porque tiene algo en la familia, porque tiene algo en la sociedad que lo está oprimiendo tanto que nos está descontrolando el área biológica. Entonces, está desequilibrado en el área psicológica y social. Entonces, hay pacientes que tienen trastornos mentales como ansiedad, depresión, o trastornos mixtos, trastornos de emocionales importantes, que a pesar de que uno se los haga saber, eh, no les dan la importancia, ¿sale? Digo, hasta la misma población y hasta nosotros mismos como parte del sector salud, no les damos la importancia. Entonces, imagínense, si nosotros no le damos la importancia, el gobierno, ¿qué le va a dar importancia, verdad? Y por eso el gasto, pues, es menor, es muy poquito lo que le damos a la salud mental. Bueno, continuamos entonces con esto. No es solamente, bueno, la OMS dice que no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedad el estado de salud, sino es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Volvemos a lo mismo, no solamente es biológico, no solamente es físico, es mental y social. La enfermedad, tanto psíquicas como orgánicas, están influenciadas por una combinación de estos tres factores. Entonces, algo nos va a desencadenar, sí. Una depresión, pues sí es algo mental, pero me va a hacer que todo mi cuerpo biológicamente estemos mal. ¿Sale? La OMS da una importancia a la salud mental con trastornos mentales y el comportamiento, una asistencia en el cerebro, van a afectar a todas las edades. Hoy en día vemos que las edades más afectadas son los niños y los adolescentes. Y las enfermedades más psiquiátricas se presentan precisamente en el área de adolescencia, es donde tienen un mayor auge importante en el área de la salud. Van a afectar estas enfermedades pues tanto a la familia como a las comunidades. El gobierno pues es responsable de la salud mental como de la salud física, o sea, no solamente ver salud física, sino también salud mental. Y decía, no me acuerdo si el artículo que les mandé o otro artículo que yo chequé, que decía, deberíamos de desaparecer los hospitales psiquiátricos porque parecen cárceles. No sé si ustedes alguna vez han entrado a un hospital psiquiátrico. Son pacientes Sí, que, hemos estado. ¿quién entró? Gerardo, ¿verdad? ¿Ha entrado a hospitales geriátricos? Sí, sí, pues supongo que sí. ¿Cómo están esos hospitales, Gerardo? Cuénteme. ¿Cómo los ve usted? Pues están generalizados por áreas, o Ujú. como ellos los conocen, como por tipos de fraccionamientos. Les ponen nombres como el fraccionamiento Margaritas, el fraccionamiento Tulipanes, y en cada fraccionamiento se va clasificando cada uno de los diferentes tipos de pacientes psiquiátricos que hay, como los que son más agresivos, los que son de doble personalidad, los que son un poquito más sociables y los que definitivamente no pueden estar conviviendo con las personas. Así es. Creo que quiero suponer que me está hablando del Villado, de ahí de Pachuca. Así es. Así es. Ese Villada, pues sí, está así dividido y los tienen un poquito, pues digámoslo, bien atendidos, entre comillas, ¿verdad? Pero hay otros hospitales que parecen cárceles, como el que se encuentra en la Ciudad de México, que hay pabellones, ahí se les llama pabellones, entonces lo pueden comparar como cárceles, que son también pabellones. Entonces, el artículo mencionaba que pues en lugar de construir tanto hospital psiquiátrico, mejor darle el auge a la prevención y promoción para que nuestros pacientes pues no lleguen a ese extremo, ¿verdad? Obviamente hay pacientes que sí los ameritan, como mencionaba Gerardo, hay pacientes que son agresivos, trastornos de bipolaridad o trastornos importantes que no pueden no pueden estar en una sociedad normal. Entonces, no tanto aislarlos, pero sí tenerlos un poco más controlados, no tanto como la cárcel, ¿sale? Este es el global que venía ahí precisamente en el artículo, los factores biológicos, psicológicos y sociales, y viene precisamente en medio los trastornos mentales y conductuales. ¿Por qué? Porque si alguna de esas esferas está ahí alterada, pues vamos a tener ese tipo de trastornos importantes dentro del cuerpo humano.
¿Qué vamos a tener? Pues dentro de estos conceptos, pues el bienestar subjetivo, la preparación de la propia eficacia, la autonomía propia de su paciente, las competencias, la dependencia intergeneracional y la autorrelación de las capacidades intelectuales y emocionales. Todo esto entra dentro del área o de la esfera psicológica que estamos hablando. El concepto de salud mental nos dice que es el bienestar en la que una persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida diaria, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. La salud mental es el esfuerzo, perdón, es el fundamento de bienestar individual y del funcionamiento eficaz para una comunidad. Digo, ¿todos tenemos estrés y es parte de la salud mental? Sí. No es una enfermedad, pero sí es parte de la salud mental. No, todos estamos, a veces tenemos ansiedad, sí, a veces nos da un poquito de depresión, sí, pero ¿qué es lo que hace que nosotros seamos diferentes a los pacientes psiquiátricos? Que nosotros podemos darle un plus a nuestra vida y quitar y volver otra vez a nuestra vida normal y poder trabajar de la forma correcta. Sin embargo, el estrés, las ansiedades, la depresión nos puede llegar a un mayor, a una enfermedad importante o que se desencadene otra cosa dentro de nuestra cabecita, dentro de nuestro cerebro. De hecho, hay un corto, no sé si lo han visto ustedes, yo creo que se los voy a dejar de tarea, lo voy a buscar y lo voy a subir a Classroom para que me lo describan, donde se llama Estoy bien, si no mal lo recuerdo, así se llama el corto. Digo, se los voy a poner para que me lo describan y vean que algo que decimos que está bien en nosotros puede llegar a ser una enfermedad mortal mental que no nos damos cuenta, ¿sale? Entonces, eso se lo subo a Classroom como tarea después. La salud mental y la OMS, pues nos dice que si no hay salud mental, no hay salud real. Podrá estar muy bien biológicamente y muy bien socialmente, pero si no hay biológicamente, si no hay mentalmente, pues no vamos a tener una salud real. Ah, pensé que una película. No, Viviana, les voy a buscar una película de la salud mental para que me la describan después. Déjenme, he visto algunas, pero voy a ver cuál nos sirve para dejárselas de tarea. En lugar de que me hagan un resumen, que vean la película y me la describan, a ver qué encuentran de salud mental allí. Entonces, la OMS dice, no hay salud mental, no hay salud real. Puedo estar socialmente bien chido, puedo estar en mi cuerpo biológicamente bien fortachón, como bien y todo lo demás, pero si de aquí estoy del queque, pues vamos a estar mal, ¿sale? La salud mental es necesaria para ejercer derechos humanos fundamentales. Digo, hay pacientes psiquiátricos que pues no pueden realizar esos derechos completos y tienen que tener un tutor. Las personas o tienen una discapacidad mental, tienen los mismos derechos y libertades fundamentales que el resto de la población, ¿sale? Entonces, pacientes con discapacidad mental tienen el derecho fundamental de la vida y el respeto y la libertad, ¿sale? Que tienen un tutor que vaya con ellos, sí, pero tienen derechos universales. La salud en la atención primaria, pues está encargada muy significativamente de representar trastornos mentales, aún la respuesta de programas y servicios en América Latina y el Caribe, pues son completamente insuficientes. Es lo que les decía, pues, no hay suficiente capital, o sí hay, pero no lo amerita para la salud mental. Se evidencia una persistencia de gran medida del modelo hospitalario aislados y un pobre desarrollo de un modelo comunitario descentralizado integrado en las redes de servicio basados en la atención primaria de salud. Es donde descuidamos mucho esta parte. Puede entrenar al personal. Bueno, aquí lo que necesitamos es entrenar al personal que atiende principalmente, como les digo, en la atención primaria a la salud, que son centros de salud, como tal, o unidades de medicina familiar para atender a estos pacientes y pues tener una mayor promoción y prevención de la salud mental. Y bueno, se necesita un buen sistema de referencia de manera que los especialistas pues puedan ser consultados cuando sea necesario. Aquí el especialista que checa a los trastornos de salud mental pues es el psiquiatra. En ocasiones pues el neurólogo también, dependiendo si hay alguna alteración neurológica. Y bueno, la salud mental en enfermería, pues hay un documento de competencias en salud mental para enfermera o enfermería, proyecta para un periodo de 10 años aproximadamente, con cortes de cada 5 años, las evaluaciones formativas del contexto académico. A nivel asistencial, se espera que la proyección evaluativa sea a través de transformaciones
de la oferta de servicios hacia la atención primaria de salud. Como les dije, prevención, promoción en la primer nivel de atención. Y bueno, eso es lo que estábamos hablando de todos los determinantes importantes para nuestra salud mental. Y bueno, los enfoques que habíamos dicho, pues ya dijimos las 3 esferas importantes. Tenemos que hacer magnitud del problema de salud mental, que sí hay, sí existe y que todo el mundo lo tenemos, que es una etiología multifactorial. No sabemos realmente qué es lo que desencadena al 100%, pero todo nos lo puede desencadenar, que pueden ser por el comportamiento y pues hay que, pues sobre todo en la salud pública, hay que formular políticas, asegurar el acceso a todos los pacientes por lo menos a una atención de psicología una vez al año, y promover por los estilos de vida importantes en nuestra hogar y en toda la población. Y bueno, si ustedes no sabían cuándo es el Día Mundial de la Salud Mundial, es el 10 de octubre. Tenemos un Día Mundial de esa salud que pues nos hace el énfasis precisamente de la promoción y la prevención de trastornos psiquiátricos importantes en nuestra población. Muy bien, chicos. ¿Dudas, preguntas sobre este tema? Profe, yo tengo una pregunta, no sé si cómo la tome, Muy bien. pero yo he visto los casos, por ejemplo, de drogadicción. Muchos los generan como problema psicológico porque se enfrentan a sus problemas mentales con sus problemas de adicción. Ajá. ¿También cuenta como problema mental? Sí, así es. La drogadicción es un problema también de salud mental. Tendríamos que investigar por qué un paciente se volvió alcohólico. Volvemos a las 3 esferas. Algo sucedió, a lo mejor socialmente dentro de la familia o dentro de la sociedad o psicológicamente algo tiene algún trastorno que nos hace que el paciente se vuelva alcohólico. Entonces, sí, también es parte del, perdón, alcohólico o drogadicto. Algo está afectando precisamente a su paciente y es parte de la salud mental. ¿Algún otro comentario? Bueno, por ejemplo, en este caso, si, bueno, yo en este caso me acerco a esa persona y le pregunto o trato de hacerle entender o tratar de que él me explique el por qué ha llegado a ese tipo de conclusiones. Y él lo único que dice es que pues no recuerda nada de lo que le pasó durante su infancia, solo que le guarda un cierto rencor a una persona. Entonces, pero al decir que no recuerda, no sé si el mismo cerebro lo bloquea o él mismo como persona bloquea esos recuerdos. Sí, así es, sí lo puede llegar a bloquear. Por eso es importante que al momento que nosotros tratemos un paciente con alguna adicción, es tratarlo multidisciplinariamente, con un médico, un especialista en psiquiatría, el psicólogo, porque hay más de fondo, más allá del porqué de la adicción. O sea, la adicción no nada más aparece porque sí, sino porque hay un trastorno a veces de psicológicamente hablando, hay un trasfondo en esa parte. Entonces, por ejemplo, los grupos de AA van a ese trasfondo de diferente manera, no psicológicamente, pero de diferente manera lo abordan. Entonces, van a ese trasfondo psicológico o social que tiene el paciente. No sé si me doy a explicar. Sí, profe, Muy gracias. bien, sí, de nada viene. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario de la clase? ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, pues si no tienen dudas, no hay preguntas. Este tema pues es bastante interesante. Le digo, les voy a buscar el corto que les comento para que me lo puedan o lo comentemos o lo veamos la siguiente clase, yo creo, para comentar sobre esto de la salud pública y darle, aquí el punto que les quiero dejar es darle la importancia de la salud mental como tal a la promoción. Digo, darnos atención a nosotros. Dice Gerardo, estamos locos, estamos muy mal de la cabeza. Sí, pero hay que darle esa pauta también a nosotros, ¿sale? Muy bien, chicas, chicos, si no hay dudas, no hay preguntas, pues eso sería todo. Subo las clases a Classroom, ahí les estoy subiendo los links para YouTube, y sus tareas, ¿sale? ¿Vale? Muy bien, chicos, chicas, nos estamos viendo, cuídense mucho, bonito fin de semana.
Hoy las dejamos libres antes. Cuídense. Adiós, adiós.